La restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución y ser proporcional al peligro a que se hace frente, observando en todo momento los principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Está muy claro que aquí se adoptan varios principios del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos el principio de proclamación, el principio de legalidad, el principio de no discriminación para la cuestión relativa a esta declaratoria de suspensión. Esta es una verdadera innovación porque precisamente ahora se establece un control constitucional del decreto de suspensión de garantías individuales. Dice, la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías debe estar fundada y motivada en los términos establecidos por esta Constitución. Es decir, hay una invasión, una perturbación grave de la paz pública o cualquier conflicto que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto. Bueno, esa es la causa de procedencia, pero además nos dice que debe haber principios de legalidad, racionalidad, proclamación, publicidad y no discriminación. Como la famosísima esta ley del caso del santanismo, ¿no? Que es un caso de una ley privativa, porque don Antonio López de Santana expidió una ley para expulsar del país a un número determinado de individuos con nombre y apellido. Y después del nombre y apellido dice, y lo mismo se aplicará a todos los que estén en el mismo caso. Entonces, desde entonces se hizo la ley del caso. Oye, pues si se aplica a 13 fulanos con nombre y apellido, pues ¿cuáles están en el mismo caso? Pues es una ley privativa. Bueno, pues eso es precisamente lo que se quiere evitar con estos principios de no discriminación. Se suspenden las garantías individuales para todos, con excepción de aquellos, ¿no? Eso no se puede. Está claro que precisamente lo que se busca aquí es cumplir con estos principios. Adelante. Cuando se ponga fin a la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos y garantías, bien sea por cumplirse el plazo o porque así lo decrete el Congreso, todas las medidas legales y administrativas adoptadas durante su vigencia quedarán sin efecto de forma inmediata. El Ejecutivo no podrá hacer observaciones al decreto mediante el cual el Congreso revoque la restricción o suspensión. Está muy claro aquí que se establece el supuesto de que qué pasa precisamente con lo que se llama las leyes de emergencia. Dentro del artículo 29 de la Constitución, y esto podemos decir que quedó igual, hay tres instituciones, propiamente la suspensión y restricción del ejercicio de los derechos, luego las facultades extraordinarias al presidente de la República, y tres, como producto de esas facultades extraordinarias del presidente de la República para legislar, las leyes de emergencia. Entonces, aquí en el anterior artículo 29 no estaba previsto este supuesto, que es el supuesto precisamente de que qué pasa cuando volvemos a la normalidad, y así se llama en la doctrina. ¿Qué pasa cuando volvemos a la normalidad? Pues está claro ya aquí el supuesto, todo lo que se haya expedido durante la suspensión o restricción del ejercicio de los derechos, pues queda sin efecto. ¿Y por qué era importante esta prevención? Porque pues en el tiempo el único caso que está ahí documentado telegráficamente en mi libro, de cuando tuvimos suspensión de garantías, el único caso en la historia constitucional de 17 a la fecha de suspensión de garantías en México, fue con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí a los chavos hay que decir, y México participó en la Segunda Guerra Mundial, y el presidente Ávila Camacho, además de declararle la guerra a las potencias del eje, porque le habían hundido 2 barcos petroleros, como las malas lenguas dicen que fueron los americanos, pero según esto fueron los alemanes, submarinos alemanes. Bueno, declaró la guerra a las potencias del eje y precisamente pidió al Congreso, solicitó al Congreso de la Unión, curiosamente, ahí el procedimiento se cumplió de esta manera. No estaba reunido el Congreso, estaba en un periodo de recesos. Entonces, convocó a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión para que suspendiera garantías individuales, le diera facultades extraordinarias y con base en esas facultades extraordinarias expidió leyes de emergencia. Curiosamente, entre las leyes de emergencia que emitió hubo una de congelación de rentas en el Distrito Federal que fue un verdadero dolor de cabeza para muchos
arrendatarios durante mucho tiempo. El problema de que precisamente porque no había una disposición de este tipo, que decía que después de que volviéramos a la normalidad, es que México ya había acabado la guerra, ¿verdad? Ya se habían derrotado las potencias del eje, ya habíamos vuelto a la normalidad y las rentas seguían congeladas. Y los arrendatarios pagando centavos y los arrendadores pues viendo cómo las propiedades se deterioraban, porque pues, si no hay rentas, pues cómo iba a mejorar el inmueble. Y vía asfixia de los arrendatarios, pues se resolvía la congelación de rentas. Un problema muy... Y también por ahí hay un reglamento también del fútbol que sobrevivió de estas leyes de emergencia, que incluso lo resolvió la Corte. Entonces, del número de extranjeros que se pueden alinear, es un reglamento también de esta época, ridículamente, ¿verdad? Bueno, aquí ya nos dice precisamente, claramente que una vez que se acabe la suspensión, por tiempo limitado, ese tiempo limitado se vence, pues volvemos a la normalidad y esas leyes quedan sin efecto. Adelante. Los decretos expedidos por el Ejecutivo durante la restricción o suspensión serán revisados de oficio e inmediatamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la que deberá pronunciarse con la mayor prontitud sobre su constitucionalidad y validez. Aquí viene también otra innovación importante, este nuevo artículo 29. Las leyes, desde el decreto de suspensión y la concesión de facultades extraordinarias y las leyes de emergencia serán sujetas de control de oficio e inmediatamente, dice, por parte de la Suprema Corte. Entonces, ¿qué es lo que tiene que verificar la Corte? Pues precisamente que se cumpla con estos principios, primero, desde que estemos en los supuestos de procedencia de la suspensión y que se cumpla con estos principios que el derecho internacional de los derechos humanos nos ha fijado para el caso de suspensión de garantías individuales. Y ustedes pueden revisar en el material lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la suspensión y verán y lo mismo que la Convención Americana y se mueven los mismos márgenes. Incluso en el procedimiento de reforma constitucional se dijo que el propósito era ese, recoger estos principios, establecer núcleos duros de derecho que no se podían cuyo ejercicio no podía suspenderse o restringirse, y además establecer estos principios e instrumentarlos. La verdad, aquí un comentario off the record, yo le pregunto, a ver, ¿qué va a hacer un presidente con esta situación? ¿Qué puede hacer si ya de por sí la suspensión de garantías individuales había un temor institucional a algún jefe del Ejecutivo de promover suspensión de garantías? Yo le pregunto, ¿qué podrá hacer algún jefe del Ejecutivo con este régimen de suspensión? Pues absolutamente nada. Entonces, esto y la carabina de Ambrosio es exactamente lo mismo. Díganme ustedes, ¿qué puede hacer un presidente? Las garantías judiciales vigentes, el derecho al debido proceso, legalidad, retroactividad, la integridad personal. La verdad, se les pasó la mano también aquí. Yo leí con mucho gusto un artículo de Francisco Martín Moreno, de un presidente Colom, que con motivo de una amenaza de tsunami suspende garantías individuales para poder hacer frente de manera rápida y efectiva a esta situación de emergencia. Y aplaude Martín Moreno, ¿verdad?, cómo se logró cumplir con el objetivo. Y esto, yo me pregunto, ¿el jefe del Ejecutivo mexicano podrá enfrentar de manera rápida y efectiva una situación que pone a la sociedad en grave peligro y conflicto con este núcleo duro de derechos? Cuando dice que no podrá restringirse ni suspenderse el ejercicio de los derechos a la no discriminación. Bueno, puede ser que maten parejo, ¿verdad? Ese no es problema. Pero el reconocimiento de la personalidad jurídica, la vida, la integridad personal, la protección de la familia, el nombre también no será problema, la nacionalidad también, los derechos de la niñez, los derechos políticos tampoco, las libertades, pero legalidad, retroactividad, pena de muerte, esclavitud, servidumbre, prohibición de la desaparición forzada y la tortura. Y las garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos. Yo les pregunto, ¿a poco la situación en algunos estados del país, todos leemos el periódico, no ameritan que este núcleo duro de derechos se restrinja
o se suspenda para hacer efectivo pues esta situación que está poniendo a la sociedad en grave peligro o conflicto. Si nunca pasó por la mente del presidente Calderón esto, pues con esto imposible. Imposible. Es una norma que a mí sinceramente no me gusta, porque pues es lógico que en situaciones muy graves, se le decía André Oriu que había que ponerle un velo a la libertad en aras del interés general, pues el nuevo artículo 29 acabó con ello. Yo no veo, yo me pongo a ver qué garantías podrían suspenderse. La libertad deambulatoria, por ejemplo, puede que sí. Hay una epidemia y ¿sabes qué? No salen de aquí, no se mueven de aquí. Está bien. Pues, pero salvo esa y alguna otra que se les pueda ocurrir, pero pues las que son realmente interesantes para resolver conflictos como